Poquito, ¿verdad?, acerca de las cosas que Dios nos ha dado, pues podríamos enumerar un sinfín de cosas de las cuales nosotros somos partícipes y que Dios nos da. Pero la dispensación de la conciencia, que es de la que hablamos, hermanos, la semana pasada, explicábamos que esta dispensación duró un periodo de 1656 años, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín hasta el tiempo del diluvio, hermanos. Aprendimos también en esta dispensación que esta dispensación demuestra que lo que la humanidad va a hacer, hermanos, si se le deja a su voluntad y su conciencia. La Biblia dice anterior al diluvio, que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo, ¿a dónde? Al mal, hermanos, ¿sí? Entonces, el cerebro no es la conciencia. Incluso vimos algunas cosas también del cerebro que vamos a repasar para que podamos terminar. Pero veíamos, hermanos, acerca de lo que puede pasar si se le deja al hombre a su voluntad o a su conciencia. Hablábamos acerca de que la conciencia, hermanos, a veces de forma caricaturesca se hace ver en algunos programas, ¿verdad? Y preguntábamos esto: ¿qué es más fácil para el hombre? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Todos entendemos, hermanos, que para el hombre siempre se le hace más difícil hacer lo bueno. Que cuando Dios dice súbete, uno se baja. Que cuando Dios dice ve a la derecha, uno va hacia la izquierda, ¿verdad? Que cuando Dios dice ora, uno dice al ratito. Cierra la puerta, ¿verdad?, para que ores, uno la abre. ¿Me explico? Nuestra naturaleza pecaminosa va en contra siempre de los designios del Señor. Entonces el Señor Jesucristo nos animaba y nos decía: lleven mi yugo, mi carga es ligera, ¿verdad? Cuando estamos en los caminos de nuestro Dios. Aprendimos en esta dispensación, hermanos, que hubo varios cambios. Por ejemplo, la maldición sobre la serpiente. El primer instrumento que Satanás utilizó, hermanos, para destruir la relación del hombre con Dios fue la serpiente. Déjame decirle algo así práctico y rápido. Perdón. Una de las primeras cosas que el diablo va a querer destruir entre nosotros y Dios es esa, hermanos, nuestra relación. Las relaciones entre los seres humanos son muy importantes. Las relaciones, para que sean buenas, se cultivan. Para que sean buenas, hermanos, se mantienen, ¿verdad? Se alimentan. Pero cuando una relación empieza a decaer, empiezan a decaer muchas cosas. Y una de las relaciones más importantes que nosotros tenemos, hermanos, pues tenemos varias, ¿verdad? Hablamos de la relación paternal, la relación como pareja, la relación como hermanos, lo que llamamos el amor filial, ¿verdad? Filus es el amor filial, el que tenemos entre hermanos. El amor eros, el que tenemos entre pareja. Entendemos perfectamente que nunca podré sentir yo algo por mi hermana que podría sentir por mi esposa. ¿Me estoy explicando? Porque Dios diseñó así el ser humano, hermanos. Pero tenemos también, hermanos, el amor ágape, ¿verdad? O la relación ágape. Y esa tiene que ver ¿con quién? Con Dios. La relación más importante que el ser humano tiene, hermanos, es la relación con Dios. Y la relación que más ataca a Satanás es la relación que usted tiene con Dios. Es la relación más atacada. Fue la relación más atacada esta semana. ¿Cuántos de nosotros no nos quedamos dormidos en nuestras oraciones? ¿Cuántos de nosotros no hicimos caso omiso a un periodo devocional? ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos y no le dimos gracias a Dios? Lo que Satanás más ataca es la relación que usted pueda tener con el Señor. De ahí la importancia, hermanos, que nos esforcemos para mantener una buena relación con Dios. Satanás usó la serpiente para romper algo tan importante y vital para la vida del hombre como es la relación con Dios. Aprendimos, hermanos, también que en esta dispensación, hubo también algunos cambios en la feminidad y la maternidad, y hablábamos acerca de que usted se puede imaginar un parto sin dolor.
hoy se habla de un parto sin dolor, pero yo estoy hablando literalmente de un parto sin dolor. Le fue añadida a la mujer periodos fuertes, contracciones fuertes en cuanto al nacimiento de un bebé. La Biblia dice que la mujer tiene mucho dolor cuando va a dar a luz. Sin embargo, cuando el bebé nace, dice, se olvida del dolor por el gozo. Va ligado de alguna manera el gozo y el dolor, dice, por el gozo de que nació un hombre en la tierra, ¿verdad? Yo les comentaba la otra vez que algunas personas dicen que el esfuerzo que una mujer hace para tener un bebé es como de 11 kilómetros ida y vuelta. Estamos hablando de un esfuerzo supremo, hermanos. Dios capacitó a la mujer para poder soportar más el dolor, incluso más que el hombre. Entonces tenemos ahí cosas que Dios ha diseñado infinitamente sabias para nuestras vidas. Una maldición también vino sobre la naturaleza. Entendemos ahora, hermanos, ¿verdad? Cardos y espinas te producirá. Y el hombre tenía que batallar en el asunto del trabajo. No que el trabajo sea una maldición, sino que ahora el trabajo iba a ser más pesado, iba a ser más difícil, y la tierra no le iba a responder al hombre como le hubiese respondido antes, hermanos, de la maldición. Varias cosas pasaron en relación con la caída del hombre. Muchas cosas sucedieron. Y es cierto, hermanos, muchas cosas trágicas pasan en nuestra vida cuando nos alejamos del Señor. La Biblia nos enseña de manera reiterativa que tenemos que estar cerca del Señor, que tenemos que luchar constantemente con el asunto de estar cerca de la presencia de nuestro Dios. También, hermanos, hablamos sobre la promesa, lo que llamamos el protoevangelio, es decir, que desde los primeros tiempos en que el hombre cayó, inmediatamente vino la promesa del Eterno cuando dijo, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer iba a herir, iba a aplastar la simiente de la serpiente, y que la serpiente le heriría en el calcañar, que es esta parte, pero la simiente de la mujer iba a ¿qué? A aplastar ¿la qué? Cuando queremos matar una serpiente, hermanos, ¿en qué tratamos de aplastarle? ¿La cola o qué? La cabeza. Y entendemos perfectamente que casi cualquier animal, casi cualquier persona, si queremos verdaderamente derribarlo y destruirlo, se le tiene que aplastar la cabeza. Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, hermanos. La Biblia dice que Cristo nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. La Biblia nos enseña, hermanos, que Cristo exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios. La Biblia dice, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, hermanos. Cada vez que un cristiano recuerda, hermanos, la crucifixión de Cristo, es una señal de victoria para nosotros. Mientras que para las personas que de alguna manera son luciferinos, siempre piensan que la cruz fue una señal de derrota para Cristo. Ese es el adoctrinamiento que se les da a ellos, que Cristo perdió, que Cristo murió. Algunos hombres últimamente declararon que Cristo había sido un fracaso porque murió y por la gente con la cual se rodeó. Nos hablan de que se rodeó de 12 apóstoles que no tenían mucha cultura, que no tenían mucho estudio. Es que la Biblia dice que Dios, hermanos, utiliza lo débil para avergonzar a lo que, a lo fuerte. Y Dios viene por lo menospreciado y lo vil para levantarlo, y lo que no es para que sea. Y que Cristo vino a los enfermos, no a los sanos. Y que Cristo vino a buscar, díganlo conmigo, y a salvar lo que se había perdido. Es muy distinta, hermanos, la visión que el Eterno tiene en relación con los seres humanos. Cuando un cristiano recuerda la cruz, hermanos, un cristiano recuerda victoria.
Cuando un cristiano escucha frases tan fuertes como me dejaste solo y amarrado, uno, hermano, recuerda el sufrimiento de Cristo en la cruz. El famoso Elí, Elí, lama sabactani significa eso. Dios mío, me dejaste solo y amarrado. Es la expresión más profunda de desolación que pudo expresar el Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz, cuando experimentó la más profunda soledad, el más profundo dolor, el desgarre de una relación tan íntima como la que Él tenía con el Padre. Imagínense que Él pudiera decir, me dejaste solo. Es algo supremo y supremamente doloroso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Cristo, hermanos, no se quedó en la tumba. Amén. Cristo resucitó al tercer día. La Biblia dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y el apóstol Pablo, hablándole al sepulcro, ¿verdad? O hablándole al asunto de la muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay aguijón más en relación con la muerte. No hay sepulcro, hermanos, que pueda o que pudo haber retenido a Cristo Jesús. La Biblia dice en Corintios que Cristo es las primicias, ¿verdad? De los que se levantaron, de los que resucitaron. Por eso para nosotros, hermanos, la cruz no es un significado de muerte. La cruz es un significado de redención. La cruz significa para nosotros victoria. La cruz significa esperanza renovada. Significa algo, hermanos, gratamente para nuestra alma, porque la palabra de Dios nos ha enseñado que a través de Jesucristo el ser humano puede tener o volver a tener una buena relación con el Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que si al hombre se le deja el asunto de gobernarse a sí mismo, el hombre regularmente va a fracasar. Yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿habrá alguna situación en su vida en la que usted diga, me arrepiento de haber tomado esta decisión? ¿Habrá alguna situación en que usted diga, bueno, traté de hacer esto a mi manera y no salió de la mejor o de la manera más correcta posible? La palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen pues un camino derecho, pero su fin es camino ¿de qué? Camino de muerte, hermanos. Entonces, dejarle al hombre gobernar a través de la conciencia no parece ser la mejor opción, ¿verdad? Porque aún la conciencia del hombre puede ser cauterizada. Hay una gran diferencia, hermanos, entre remordimiento de conciencia. ¿Ha sentido alguna vez remordimiento de conciencia? ¿Alguna vez se ha sentido mal por alguna situación, pero lo ha vuelto a hacer? Eso es solamente remordimiento de conciencia. Pero el arrepentimiento genuino, hermanos, viene de una palabra griega que se llama metanoia. Significa cambio de forma de pensar. Es que si yo voy en una dirección, hago un alto y entonces tomo una dirección diametralmente opuesta a la que yo llevaba. Y eso no lo puede hacer la conciencia. Eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos redarguye de pecado, hermanos. Entonces, hermanos, son cosas que estamos aprendiendo en relación de la conciencia. Ahora, hermanos, ¿qué es la conciencia? ¿Lo recuerdan? La conciencia, dijimos, es la facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo. Es el conocimiento o noción interior del bien o del mal para juzgar lo que es bueno y lo que es malo.
Es un asunto que no podemos ver, que no podemos palpar, no es táctil. La conciencia no se puede tocar como yo puedo tocar esta mesa. Sin embargo, la conciencia y los pensamientos existen. Es más, los pensamientos de alguna manera le dan acción a nuestra vida. Entonces, hermanos, la conciencia es una facultad que Dios puso en el ser humano para reconocer el mundo que le rodea y para reconocerse a sí mismo. Y veíamos en otra definición que de alguna manera es la certeza innata de nuestra realidad espiritual. Es la certeza innata de nuestra realidad espiritual. Usted sabe cuál es su realidad espiritual, aunque medio mundo no lo sepa. En el mundo hay casi 8,000 millones de personas. Bueno, aunque esas 8,000 millones de personas menos uno ignoren cuál es su situación espiritual, usted sí la sabe, porque Dios a usted y a mí nos dio la facultad de entender. Si yo le digo, hermano, del 1 al 10, ¿cómo está su vida espiritual? Usted sabe lo que me diría. Usted no tiene que preguntarle a nadie más. Y posiblemente las personas que nos amen y que nos conozcan dirían, bueno, yo puedo decir que mi esposo está más o menos, hermano. O diría algún esposo, yo diría que mi esposo está más o menos. Pero en realidad, hermanos, usted lo sabe, porque Dios nos dio esa facultad de saber cómo estamos en nuestra vida espiritual y cuál es nuestra relación con Dios. Entonces, eso es lo que podemos hablar acerca de la conciencia. Explicábamos un poco, hermanos, algunas cosas del cerebro. ¿Sí lo recuerdan? Rápidamente, algunas cositas que dijimos del cerebro. Pues decíamos, hermanos, ¿cuánto pesa nuestro cerebro? Nuestro cerebro pesa, ¿vale? Aproximadamente 1,5 kilos. No, pero la sangre nos había dicho cuánto. Ese es otro. Y para ser más exactos, el cerebro pesa 1,232 gramos. Ahí anda, depende de qué tan cabezón. No es cierto, hermano. Más o menos. Pero déjeme decirle que hay animales que tienen el cerebro más grande que los seres humanos. El elefante. Que el cerebro de un elefante pesa 2 kilos 600. Ándele, más o menos, ¿verdad? 2 kilos 600 u 800, anda por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el elefante no tiene la inteligencia que el ser humano tiene? Si tiene el cerebro más grande que nosotros, ¿por qué no tiene nuestra inteligencia? Hay una diferencia. Nosotros tenemos 20 millones de neuronas conectadas en red. Una neurona se puede reproducir en 100,000 millones. ¿Me escuchan cómo nos ha diseñado Dios? En un tiempo de más o menos 150,000 por minuto. Dios ha puesto cosas impresionantes en nuestra vida. El cerebro, hermanos, a ver si me acuerdo, recibe, creo que es lo que el hermano decía, ¿verdad? Recibe sangre, ¿verdad? Dijimos que sangre por minuto. ¿Recuerdan cuántos litros? Litros de sangre, ¿no? Un litro. De sangre por minuto. La importancia, ¿verdad?, de que el cerebro esté bien oxigenado, ¿verdad, hermanos? Y que la parte más inteligente de nuestro cerebro, ¿cuál es? Exacto, ¿verdad? Como la parte prefrontal, la que está aquí tras nuestra frente, ¿verdad? Es la parte de nuestro cerebro más inteligente, lo que llamamos la corteza prefrontal. Y que en nuestro cerebro hay una parte que se llama el hipocampo. ¿Qué regula el hipocampo, hermanos? El hipocampo tiene que ver con la parte racional, es la parte que te hace pensar, es la parte que te detiene ante ciertas decisiones, ¿no? Decíamos que una persona que come picante come un 30%
más de lo que debe comer, porque insensibiliza al hipocampo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí tenemos cosas que Dios nos dio, ¿verdad?, en nuestra vida, y que se conecta, hermanos, entre los 9 y los 12 años, y que los recuerdos más bonitos, los recuerdos más difíciles, los mejores recuerdos y los malos recuerdos de nuestra vida se conectan más o menos a esa edad, razón por la cual los padres debemos estar muy atentos a la vida de nuestros hijos también en esa edad. Cada etapa de nuestros hijos es importante, pero esa etapa es importante, hermanos. Yo les hablaba de que yo recordaba mucho el fallecimiento de mi abuelo, y que yo recordaba el color de la caja, recordaba el color de la camisa a rayas, recordaba el color de su gato que andaba ahí, era una gata, andaba ahí, recordaba todo, incluso los que fueron a tocarle ahí, violín y guitarra, recuerdo muchísimas cosas, no se me olvidó, ¿verdad? Pero también tengo muy bonitos recuerdos de esa edad. Entonces, hermanos, aunque el cerebro no es la conciencia, sin embargo Dios lo condicionó para muchas cosas en nuestra vida, y que si una persona quiere cambiar un hábito malo por un hábito bueno, debe hacer el hábito bueno por 28 días, y que al final de estos días habrá conseguido un mejor hábito. El cerebro está programado también para eso. Y que segregamos ciertas hormonas, hermanos, también hablamos acerca de eso, que hay ciertas hormonas las cuales Dios de alguna manera pues nos dio, ¿verdad?, para que pudiésemos experimentar diferentes cosas. Bueno, no están aquí, pero me acuerdo de algunas. La dopamina, ¿verdad? Cuando una persona de alguna manera se enamora, tiene un poquito que ver con eso, ¿verdad? Está dopado, esa persona está acelerado de alguna manera, ¿verdad? Y recordamos, ¿verdad?, lo que es la serotonina, y les hablamos acerca de la oxitocina. ¿Se acuerdan, hermanos? Que se le llamaba la hormona del bienestar. Cuando una persona está cantando, cuando una persona respira y sonríe, a veces vemos que una persona así, decimos, ¿de qué te estás acordando, verdad? Pues te sientes bien, ¿verdad? Te sientes así. Y luego decíamos también que cuando la madre de familia, cuando está amamantando, segrega en la leche materna serotonina. Y esa hormona le da una sensación tanto a la mamá como al bebé, una sensación de bienestar, e incluso que esa hormona, hermanos, es la que le manda al cuerpo que fabrique la leche. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, son cosas, hermanos, hermosas que Dios ha puesto en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Y uno se sigue preguntando, bueno, hermano, si nuestro cerebro está diseñado de una forma tan impresionantemente hermosa, el saber, hermanos, que nuestro corazón desde el primer día en que latió no ha dejado de latir. ¿Cuántos años tiene? Algunos me dirán, tengo 12 años. 12 años latiendo día y noche y no ha parado. Algunos dirán, bueno, hermano, yo ya tengo más de 40, tengo 40. ¿Se puede imaginar? No ha descansado. No ha descansado. Dios lo ha dispuesto así, hermanos. Y yo les hablaba de los 24,000 filamentos que tenemos en cada oído para poder percibir todos los sonidos. La manera tan impresionante en que nuestros ojos, ¿verdad?, pueden discernir todos los colores y cómo desenfocan y enfocan todas las imágenes. Es impresionante lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Y uno dice, entonces, hermano, ¿no es la conciencia el cerebro? No, la conciencia no la podemos ver, hermanos, pero digamos que es la facultad ¿de qué? De poder, hermanos, conocer el mundo que nos rodea y conocernos a nosotros mismos. Decíamos la vez pasada que la conciencia, hermanos, tiene que ver con lo interno, que lo más importante es lo que la palabra de Dios dice. Leímos un texto que decía que los justos no son los oidores de la ley, sino los ¿qué? Los hacedores de la ley. Estábamos ahí en el libro de Romanos capítulo 2. Eso, hermana, qué bueno que está apuntando. 2:13 al 14, 15, algo así, ¿verdad? Y hablamos de esa importancia que no es lo que oímos, y hablábamos acerca de la importancia de poder escuchar. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, ¿verdad?
Y no está hablando de un sonido como los que estamos acostumbrados. Estamos hablando de un sonido hacia lo espiritual, la sensibilidad que un corazón pueda tener para escuchar la voz de Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Entonces, ahí tenemos esto. Ahora, hermanos, para concretar y finalizar este tema, les quiero hablar rápidamente de los 3 estados de la conciencia. Voy a pedirles que busquen, por favor, el Salmo 10:4 y lo lean fuerte. Esto ya estamos en la parte final de este. Entonces, ayúdenme buscando, hermanos, para que podamos agilizarlo. ¿10 qué? 10:4. ¿Cuáles son los 3 estados en los que se encuentra la conciencia, según la palabra de nuestro Dios? ¿Qué dice la Biblia? Quien lo tenga fuerte. O todos, 1, 2, 3. Fuerte, dice. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Un estado de corrupción, hermanos. El malo. Ya de entrada, la palabra define al ser humano que está ahí. ¿Cuál es la consecuencia del malo? El malo, ¿por la qué? Por la altivez de su rostro. ¿Ya entendemos por la altivez del rostro? ¿Cómo es la altivez del rostro, hermanos? Habla del orgullo. La Biblia dice 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 dice abomina su alma. Y luego dice los ojos altivos. ¿Cómo son los ojos altivos? Nosotros conocemos diferentes tipos de ojos, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de ojos. Algunos tienen los ojitos negros, otros los tienen cafés, hay personas que los tienen verdes por las mañanas, ¿verdad? Azules, ¿verdad? Como el mío. Como los suyos, ¿verdad? Existen los ojitos tapatíos, ¿verdad? Los ojitos pispiretos también, ¿verdad? Pero ¿cómo son los ojos altivos, hermanos? Es cuando usted ve a veces así con cierta superioridad de arriba abajo a una persona. ¿No se ha sentido a veces escaneado algunas veces? Algunas personas lo hacen con mucho disimulo, ¿verdad? O sea, como que no lo hacen y como que no se da uno cuenta. Pero hay personas que te miran y te escanean, ¿verdad? No te dicen nada con los labios ni con las palabras, pero la actitud, exacto, ¿verdad? Golpea fuertemente tu personalidad. Y esas personas son malas, según la Biblia. Y dice la palabra de Dios, el malo, por la altivez de su ¿qué? De su rostro. ¿Qué hace o qué no hace el malo? No busca a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Díganlo fuerte conmigo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cree que lo podamos decir con más convicción? A ver, díganlo conmigo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué impresionante, hermanos, es el poder de la palabra de Dios, el que un Dios del cielo te diga, oye, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Si tú por la altivez de tu rostro piensas que eres grande, no lo eres. Eres pobre, desventurado, ciego y desnudo. Porque lo primero que necesitamos entender para conocer las cosas grandes es que somos muy pequeños, hermanos, y que nuestros caminos no son como los caminos del Eterno, hermanos, y que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, que así como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos, hermanos, los pensamientos y los caminos de nuestro Dios. Lo primero que el ser humano debe entender es que debe humillarse ante la presencia del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, y Él nos va a exaltar.
cuando fuere tiempo. Pero el malo, por la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. La conciencia, hermanos, está en un estado de corrupción. Los antediluvianos, hermanos, el pensamiento, repito, el designio del pensamiento de ellos era de continuo al mal. Y en el capítulo 6 de Génesis dice, hermanos, que toda la tierra estaba llena de maldad. No que había maldad aquí, maldad allá. No, toda la tierra está llena de maldad. ¿Verdad, hermanos, que las culturas pueden ser diferentes y que se pueden levantar imperios y pueden caer imperios? Han caído y se han levantado muchos imperios a través de nuestra historia como planeta. A ver si recuerdo bien, pero parece que en los 6,000 años que el ser humano ha tenido de historia, solamente 25 años ha tenido de paz a nivel mundial. Usted se puede dar cuenta del conflicto tan grande que el ser humano tiene. ¿Usted cómo puede brindarle paz a otra persona si usted no tiene paz? Se dice mucho que uno no puede dar lo que no tiene, y es cierto. Si no tienes amor en tu vida, ¿cómo puedes prodigarlo a otras personas? Si no tienes esperanza, ¿cómo puedes prodigarlo a otras personas? Si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo puedes darle a otras personas lo que tú no tienes? Entonces, hermanos, eso nos habla de la importancia de que nuestra conciencia sea impactada, sea influenciada por la luz y el poder del Espíritu Santo. Número 2, para no tardar mucho. ¿Cómo se encuentra la conciencia? Isaías 5:20. Rápidamente busco, hermanos, porque lo que menos quiero es que nos cansemos. Isaías capítulo 5, versículo 20. Los seres humanos tenemos un periodo de tiempo en el que nuestra atención está ahí, después ¡pum!, se funde, ¿verdad? Hay que aprovechar el periodo de tiempo en que tenemos atención, ¿verdad, hermanos? Muy bien. A ver, mis hermanos, ¿qué dice fuerte? Voy a contar 3 y leanlo como ya saben que nos gusta, que debemos leer, hermanos, ¿sí? 1, ¿ya están ahí? Isaías capítulo 5, yo le ayudo si quiere, hermano. Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, ahorita aquí rapidito en un 2x3 lo encontramos. Isaías capítulo 5, versículo 20, y lo vamos a leer. ¿Sale, hermanos? Vamos, leyendo como se debe la palabra de Dios. Dice, 1, 2, 3. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos por partes. ¿Cuál es la primera palabra que encontramos? Ay. Y esa expresión es una expresión de ¿qué? Cuando decimos ay. Incluso en la Biblia, en Apocalipsis, se habla de los 3 ay. Ay, ay, ay. Cuando tenemos dolor. Cuando una persona está en franca agonía porque ha perdido a un ser humano, a un pariente o tiene una gran pérdida, hermanos. Hay momentos en que la persona, cuando está en un llanto así incontinente, ¿verdad? Y enfocada en su dolor, dice ¡ay! Y llora. Incluso es una expresión de miedo. Cuando va caminando, alguien le hace una broma y lo espanta. ¿Cuál es la primera expresión? ¡Ay! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! Sea de manera grotesca, de manera trágica, de manera caricaturesca, como usted lo quiera enfocar, pero ¡ay! Está, hermanos, arraigado, ¿verdad?, al dolor, está arraigado a la sorpresa. Y tenemos aquí una palabra, yo creo que de dolor, una expresión, porque, hermanos, es de dolerse cuando dice una persona que a lo malo le llama bueno, y a lo bueno malo. Y no tenemos muchos ejemplos hoy de eso, hermanos. Tenemos muchos ejemplos de eso hoy, donde hoy le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Donde los conceptos de
que Dios ha dispuesto como el matrimonio entre mujer y hombre, se están de alguna manera, lo están cambiando, ¿verdad? Y algunos poderes, países poderosos, aportan cierta cantidad para poder atacar todos estos conceptos como el matrimonio, ¿verdad? El asunto de los matrimonios igualitarios y toda esta situación que hoy vemos, hermanos. Es bien curioso que hasta en esto, no sé si lo habéis visto, que se ha influido incluso hasta en el vocabulario, ¿no? Escuchado, hermano, pues, si es mujer, las, si es hombre, los, y si es de ambos o se cree de ambos, ¿cuáles dijimos? Les. Que una persona se enojó, fue un video viral con, creo que era su entrenador, que se enojó porque no le decía les. Se sentía, o sea, ni mujer ni hombre. Y las personas, hermanos, han hablado sobre este tema, ¿verdad? A lo malo se le llama bueno. Y no solamente en ese aspecto, sino en aspectos de nuestra propia vida, hermanos. Sí. La conciencia está en un estado de alucinación. A lo amargo le llama dulce y a lo dulce amargo. La Biblia dice así. Y vamos por último a Romanos 9:1. El estado de corrupción en que se encuentra la conciencia es un estado de alucinación. Y a Romanos 9:1, cuando lo tengan lo pueden leer fuerte, y con ese vamos a terminar, hermanos. Y con eso terminamos totalmente este estudio de la conciencia y pasaríamos a otro que se llama, bueno, tenemos inocencia, conciencia, gobierno humano, y así nos vamos hasta la dispensación en la que estamos hoy. Si usted quiere saberlo, pues más adelante se lo vamos a explicar. ¿Qué dice el texto, hermanos? Que lo tenga fuerte. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da ¿qué? Testimonio en el Espíritu Santo. Bien, hermanos. ¿De cuánto quiero cerrar? ¿De qué etapa a qué etapa duró la dispensación de la conciencia? Desde que Adán fue expulsado del jardín hasta el diluvio. Toda esa etapa, hermanos, y todo ese tiempo fue un tiempo donde el hombre se gobernó por la conciencia. ¿Cuáles fueron los resultados o las consecuencias? Fueron trágicas, porque repetimos, hay camino que al hombre le parece un camino bueno, un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Y así, hermanos, vino un juicio sobre toda esa humanidad. La Biblia nos enseña de que hubo un diluvio universal, las cataratas de los cielos fueron rotas y el agua descendió en grandes cantidades. De los abismos también. El agua fluyó desde arriba y también de abajo hacia arriba. Y hasta el monte más alto, la Biblia dice que fue completamente cubierto. Y que los hombres, hermanos, cuyo designio de su pensamiento era de continuo al mal, fueron exterminados. Sin embargo, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y que le mandó construir una arca en la cual se salvase él y su familia. Y conocemos la historia. Y conocemos, hermanos, esa historia triste. Y podemos un poquito imaginar la tragedia de ese mundo.
las aguas ascendiendo cada vez más, la gente saliendo de sus casas y de las ciudades buscando los lugares altos. Y pronto se dieron cuenta que los lugares más altos que había cerca de su casa no eran suficientes. Y la gente, con el terror dibujado en sus rostros, buscaron lugares más altos. Pero la lluvia no paraba. Y las aguas, hermanos, emergían en grandísimas cantidades. Y las personas comenzaron a ver cómo cuerpos de animales empezaban a flotar. Y por alguna razón el miedo se impregnó en sus almas y se empezaron a dar cuenta que esto no era una inundación normal, que no lo era. Quiero pensar, hermanos, en algún momento familias enteras empezaron a experimentar la inminencia de la muerte, que las madres tomaban a sus hijos y que los padres de familia procuraban la salvación de sus hijos. Y quiero pensar que después ya no eran cuerpos de animales muertos, sino que había cuerpos de seres humanos flotando aquí y allá, y que algunas personas llegaron, hermanos, creo yo, hasta donde estaba el arca en algún momento, hermanos, y posiblemente a lo mejor golpeaban el arca, ¿verdad? Y le hablaban a Noé y le decían: ¡ábrenos! Y trataban de entrar, hermanos, a esa arca. Y quiero pensar que se sangraban los nudillos de las manos, tratando desesperadamente de encontrar la salvación a un juicio inminente de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios cerró la puerta, y cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. Y Noé no podía abrir esa puerta. Y la Biblia dice que perecieron esas personas. Entonces la palabra de Dios nos dice que hoy también tenemos, hermanos, de inminencia un juicio que viene a la tierra, pero que Dios ha provisto un arca para la salvación de aquellos que quieren escuchar. 120 años Noé les predicó sobre el juicio que venía, y en 120 años no pudo ganar un alma para Dios. La gente estaba tan endurecida, hermanos, que no creyeron al mensaje que él tenía. Al igual que aquellos tiempos, hoy la gente no lo cree, no cree del juicio que viene. Pero la Biblia dice que mientras la puerta del arca aquella estuvo cerrada, hoy la puerta de salvación está abierta, y la puerta se llama Cristo Jesús. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesucristo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a